Ya, ahí partió. Vamos a permiso admitir. Bien, entonces, ahora sí, les doy la bienvenida, ¿cierto? Ya probamos que los equipos estaban funcionando a nuestra segunda clase de la semana 4. Tema que estamos viendo esta semana era continuidad y límite, y entramos al final de la clase anterior en el tema de la continuidad de funciones definidas en un compacto. Esa es la cosa importante. ¿Y cuál es? ¿Cómo se formulaba? Bueno, tenía una función de E en F con un cierto dominio y un compacto del dominio. Entonces, si tengo un compacto y mi función es continua en el compacto, resultado bien importante, esto se parece al resultado de primer año, al resultado de que las funciones continuas alcanzaban su máximo y su mínimo. ¿Se acuerdan ustedes esa cosa de que las funciones continuas alcanzaban su máximo y su mínimo en primer año? ¿Cómo tenía que ser el dominio para que ese teorema fuera cierto? El dominio tenía que ser un intervalo ¿cómo? ¿Se acuerdan? Cerrado y acotado. Cerrado y acotado. Entonces, ahora, ¿quién hace las veces de intervalo cerrado y acotado? Entonces, en lugar de hablar de cerrado y acotado, hablamos de compacto. K es un compacto. Compacto es lo que en R se llamaba cerrado y acotado. Y de hecho en R se hizo con intervalo cerrado y acotado. En realidad podía ser cualquier conjunto cerrado y acotado, porque esos son los compactos. Ya, menos mal, eso ya lo demostramos. Demostramos que si una función es continua en un compacto, su conjunto imagen es compacto en el espacio de llegada. Entonces, ahora quiero ver un par de teoremas, pero que lo que viene ahora es vivir de las rentas, porque ese teorema es el más importante. Los demás son teoremas que se deducen de ese, que son de alguna forma reescribir eso de ahí de una forma distinta. Entonces, voy a poner mi primer teorema de la clase, teorema 1 de vida. Teorema 1. ¿Qué dice esto? Dice, si mi función f va de A subconjunto de E a valores en conjunto de llegada, no cualquier cosa, sino que conjunto de llegada igual R, ni siquiera Rn, ojo, R. ¿Por qué R? Bueno, las funciones a valores en R siempre son muy importantes, porque muchas cosas son a valores en R. Uno puede medir, no sé, temperaturas, puede medir distintas cosas en R, y los dominios pueden ser muy raros. Entonces, funciones a valores en R son importantes. Y también es importante en las funciones a valores en R, muchas veces, buscar su máximo y su mínimo. Maximizar funciones a valores en R, minimizar funciones a valores en R. Entonces, es bien importante esta aplicación cuando el conjunto de llegada es R. Ojo que en Rn no tiene sentido maximizar. En Rn no hay un orden. El orden está en R. Lo que ustedes pueden hacer es maximizar la función f1 si estuvieran en Rn, maximizar la función f2, la f3, porque se pueden maximizar las funciones a valores en R. Entonces, ahí va, mis funciones a valores en R. Bueno, ¿y qué pasa? Si tengo un compacto, entonces si K es un compacto, incluido en A, ¿cierto? O sea, donde mi función está definida, el teorema dice que si f es continua en K, si f continua en K, se fijan que el teorema anterior está al tiro dando respuestas. Si mi función f es continua en K, ¿qué dice el teorema anterior al tiro? El teorema anterior dice, me da lo mismo que el conjunto de llegada sea R, el conjunto de llegada puede ser cualquier cosa. Si el dominio es compacto y la función es continua en un compacto, el teorema anterior está diciendo al tiro, ¿cómo es el conjunto de llegada? ¿Cómo es la imagen? Compacta, ¿cierto? Pero aquí la imagen vive en R. Entonces, ¿qué significa ser compacto en R? Significa ser cerrado y acotado. Entonces, el conjunto imagen es acotado, el conjunto imagen tiene máximo y tiene mínimo. Eso es lo importante. Existen x1, x2 en K, tal que para todo x en K, esa es la frase típica para decir que la función alcanza su mínimo en x1 y la función alcanza su máximo en x2. Se cumple que f de x1 es siempre menor o igual que f de x para todo x. ¿Se fijan? Todos los f de x son mayores o iguales que f de x1. O sea, f de x1 no solo es ínfimo, sino que f de x1 es el mínimo de la función, donde la función alcanza su menor valor, y la función f de x es menor o igual que f de alguien, existe en alguien, f de x2. Existe un x1 y un x2 donde la función alcanza su mínimo y donde la función alcanza su máximo. Funciones a valores R.
Hagamos una demostración. Es bien relacionado con lo de arriba. Demostración. Entonces voy a poner aquí claramente f de k es compacto. Porque ese es el teorema anterior. ¿Cierto? Ni que hablar, eso es compacto. Así que no hay ningún problema. F de k es compacto. Voy a trabajar con 3 lados. Claramente f de k es compacto. Entonces, pero compacto en R. Compacto en R. ¿Y qué son los compactos en R? Conjuntos cerrados y acotados. Esto implica que f de k conjunto imagen, me quedó una K media rara, f de k es cerrado y acotado. Cerrado y acotado. Entonces, inmediatamente me voy a enlazar de que es acotado. Si es acotado, ¿qué tienen todos los conjuntos acotados en R? Todos los conjuntos... No, cuidado, no tan rápido. ¿Qué tienen todos los conjuntos acotados en R? Supremo. El axioma en R se llama axioma del supremo, no axioma del máximo. A veces los conjuntos tienen máximo, pero el supremo es lo que caracteriza a todos los conjuntos acotados superiormente. Aquí, como es acotado, es superior e inferiormente. Por lo tanto, existe el supremo del conjunto imagen de los f de x, tal que x en k. Eso es f de k. Y también existe el ínfimo del mismo conjunto. Ínfimo del conjunto f de x con x en k. Ese conjunto es el conjunto f de k. Ese de ahí es el f de k. Todas las imágenes para x en k. Ese conjunto tiene supremo y tiene máximo. ¿Por qué? Porque es acotado. Pero no solo es acotado, también es, ¿qué más aparte de acotado? Cerrado. Entonces, ¿cuál es la idea? De que si un conjunto es acotado en R, obviamente tiene supremo, obviamente tiene ínfimo, pero si el conjunto es cerrado, el supremo y el ínfimo se alcanzan en el conjunto. El supremo y el ínfimo pertenecen al conjunto. ¿Sabían eso? Que los conjuntos cerrados, el supremo siempre está en el conjunto. Entonces voy a poner aquí, pero en un conjunto cerrado, C, subconjunto de R, cerrado, siempre el supremo del conjunto C es elemento de C, es el máximo. Y el ínfimo del conjunto C, mis lápices están medio malos, pero los voy a cambiar. Ínfimo del conjunto C es mínimo del conjunto C. Siempre que el conjunto es cerrado, el supremo y el ínfimo son máximo y mínimo. Dicho de otro modo, el supremo y el ínfimo se alcanzan en el conjunto. Ahora, esa cosa que es general y que eso se aplica aquí, se aplica, esto es un subconjunto de R, tiene supremo, tiene ínfimo, y como es cerrado, el supremo es mínimo, el supremo es máximo, el ínfimo es mínimo. ¿Y qué significa ser máximo? Significa que es igual a f de alguien. Y ese alguien lo pueden llamar x2. ¿Qué significa ser mínimo? Significa que eres elemento del conjunto, o sea, f de alguien, f de x1. Y con eso se termina el problema. Ya, pero está relegado. ¿Tú sabían esto que en un conjunto cerrado siempre el supremo se alcanza y el ínfimo se alcanza? Bueno, les puedo hacer una mini demostración después de todo lo que se han entrenado con la tarea para que todo cuadre. O sea, hicieron la tarea de ayer, así que perfectamente pueden demostrar esto. En efecto, voy a poner aquí, en efecto, uy, que me quedaron mal las letras. En efecto, ¿qué es el supremo? El supremo es un conjunto, ¿se acuerdan? Supremo es una... ¿Cuál es la definición de supremo? Supremo es una... cota superior y la menor de todas, ¿cierto? Entonces, ahí está mi conjunto C, el conjunto C está a la izquierda. El supremo siempre es cota superior, mayor o igual que todos los elementos del conjunto C, pero es la cota superior más chica. Entonces, lo típico que uno le suele hacer el supremo es toma epsilon, o sea, luego, para todo epsilon positivo, ¿qué hago con el epsilon? ¿Se lo sumo al supremo o se lo resto al supremo?
Se lo resto. Se lo restábamos, truco típico de restarle al supremo epsilon, o sea, S menos epsilon. ¿Por qué no sumarle? Porque si ustedes le suman epsilon, bueno, tienen un real simpático, pero ese real sigue siendo cota superior, ni una gracia. Lo importante es que el S menos epsilon no es cota superior, no es cota superior. Y si no es cota superior, significa que siempre existe un elemento del conjunto, ya lo vamos a cambiar. Tenía una mejor cota. Aquí existe un elemento X del conjunto C, tal que dicho X, se fijan, está por aquí. Ahí hay una X, porque no eres cota superior, se te pasa alguien, se te pasa alguien. Existe un X que es mayor que S menos epsilon. Entonces le voy a escribir de menor a mayor. Existe un X que cumple esa propiedad. Por supuesto que dicho X tiene que ser menor o igual que el supremo, porque el supremo es cota superior. Eso tenía nombre, creo que lo usamos en la tarea, con supremo o con ínfimo, lo llamamos caracterización epsilon del supremo o caracterización epsilon del ínfimo, según corresponda. ¿Se aprendieron ya esa caracterización? Sí, la usaron en la tarea, ¿cierto? Claro, pues esa era un poco la idea de la tarea, de jugar con todas estas cosas. Ahora, aquí viene, acto seguido, ya, esa es la caracterización epsilon. Como esto es válido para todo epsilon existe X. Pregunta, ¿de quién depende el X? Tírate un epsilon, existe un X. ¿De quién depende el X? Claro, porque se fijan que aquí en este dibujito me dieron un epsilon, encontré la X. Oye, si me dan un epsilon más chico, y el número S menos epsilon queda más cerca de S, ya ese X no me sirve. Tengo que buscar uno nuevo. Siempre para cada epsilon existe un X y el X depende de epsilon. Pero esa cosa de que el X depende de epsilon es demasiado complicada. Entonces lo que uno suele hacer, en lugar de trabajar con epsilon pequeño, cambia el epsilon por 1 partido por N. En lugar de trabajar con epsilon, trabaja con recíprocos de naturales y dice que en realidad puedo hacer lo siguiente. Para todo n natural distinto de 0, existe un x. ¿De quién depende mi x ahora? ¿De quién depende mi x? Ahí arriba dependía el epsilon, pero como hago el truco de, en lugar de trabajar con epsilon, que son muchos, trabajar solo con números de la forma 1 partido por n, digo que para cada n existe un x que depende de n. Entonces eso lo llamo sucesión. X sub n es una sucesión. Siempre que ustedes tienen el supremo, siempre, cualquier conjunto, pueden hacer esto. Al supremo le restan 1 partido por n y obtienen siempre un elemento más grande que ese número. Y ese elemento se va moviendo, así que lo llaman sucesión. Ahora, esa sucesión, entonces existe una sucesión. Bueno, cuanto lo que voy a decir aquí es, existe una sucesión, la sucesión xn. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué propiedad cumple esa sucesión? Está completamente incluida en el conjunto en el que están trabajando y satisface esta desigualdad. Ahora, cuando uno ve esa desigualdad, ¿se acuerdan de primer año y veían desigualdades? ¿Qué les dan ganas de hacer al tiro con la desigualdad? Hacer sándwich de límite, ¿cierto? Entonces tomar límite a la izquierda, tomar límite a la derecha y decir, el límite izquierdo tiende a, el 1 partido por n tiende a 0, tiende a S, el derecho tiende a S, por lo tanto la sucesión xn es una sucesión que tiende a la sucesión xn, es el lápiz que escribe, sucesión x, ese lápiz tampoco, la sucesión xn converge al supremo. Converge al supremo. Siempre con este truco se puede encontrar una sucesión en el conjunto tal que la sucesión converge al supremo. De hecho, esta sucesión tiene nombre. Esta sucesión en la literatura se conoce como siempre. Para el supremo, siempre el supremo se puede alcanzar, bueno, no alcanzar en el conjunto, pero siempre el supremo se puede alcanzar vía una sucesión. Esta sucesión se llama sucesión maximizante, porque estoy pensando en el supremo. Ahora, no se dice supremizante, no existe esa frase, a pesar de que estamos hablando de supremo y no de máximo, ¿cierto? Entonces esto se llama sucesión maximizante. Bueno, también si ustedes en lugar de supremo trabajan con el ínfimo, también existen las sucesiones. Si trabajan con el ínfimo, siempre existen las sucesiones las otras, las minimizantes, las que convergen al ínfimo. Entonces ahora digo, pero ¿cuál era mi dato? Mi dato era que el conjunto era cerrado. Y cada vez que uno tiene una sucesión en un conjunto cerrado, si la sucesión converge a alguien, ¿cuál es la definición de cerrado? O caracterización vía sucesiones de cerrado. Que si tengo una sucesión en un conjunto cerrado que converge a algo, eso implica que ¿dónde vive el algo?
En el conjunto. En el conjunto. Entonces, si además, esto de aquí es válido siempre. Hasta aquí el conjunto C puede ser cualquiera. Pero si ustedes le agregan en el dato que el conjunto C es cerrado, entonces concluyen que el supremo no se puede escapar, el supremo vive en el conjunto C. Y si el supremo vive en el conjunto C, significa que el supremo es máximo del conjunto C. Porque ¿qué era un máximo? Máximo era una cota superior que pertenecía al conjunto. Y el supremo es una cota superior. Como es una cota superior, entonces es una cota superior que además pertenece al conjunto, es máximo del conjunto. Cuando los conjuntos son cerrados, los supremos y los ínfimos viven en el conjunto porque ustedes toman sucesiones maximizantes para llegar al supremo y al ser conjunto cerrado, los límites de dichas sucesiones tienen que vivir en el conjunto. Si el conjunto fuese abierto, también existe la sucesión maximizante, pero el límite no tiene por qué pertenecer al conjunto. Cosa que pasa, por ejemplo, si tomas el intervalo 0,1. ¿Cuál es el supremo del intervalo 0,1? El 1. ¿Hay sucesiones maximizantes? ¿Una sucesión que viva en el conjunto que converja a 1? De todo modo, ¿cierto? Pero el 1 no está en el conjunto. No por ser límite de una sucesión vas a pertenecer al conjunto. El 0 también es límite de una sucesión. Existen las sucesiones minimizantes. Pero no por ser límite de una sucesión del conjunto vas a pertenecer al conjunto, a no ser que el conjunto tenga un dato adicional, que no corra ahí arriba. ¿Cuál es el dato adicional que tiene que tener el conjunto para que los límites garantizadamente vivan en el conjunto? ¿Ser cerrado? Esa es la condición de ser cerrado. Por eso es que hemos insistido bastante en lo que es ser cerrado, en lo que es ser compacto y en lo que es ser abierto. Esos tres conceptos siguen dando vuelta en todo casi lo que uno hace. Entonces, cuando el conjunto es cerrado, el supremo pertenece al conjunto. Claro, aquí el cerrado es el intervalo cerrado 0,1. Ese conjunto es cerrado y ahí el supremo es máximo. Ahí el ínfimo es mínimo. Porque la sucesión maximizante que converge a 1, por obligación el 1 tiene que estar en el conjunto, si no, no sería cerrado. Ya, ahí tienen entonces su idea. E incluso es simpático esto de las sucesiones maximizantes cuando uno maximiza funciones. Porque cuando yo maximizo funciones, ¿cuál es el conjunto que estoy estudiando? Voy a sacar eso de que pertenece al máximo. Esto de la sucesión maximizante es más importante porque incluso uno lo utiliza en la práctica para encontrar máximos de funciones. Uno busca esa sucesión, entonces uno dice, bueno, si mi sucesión vive en C y el conjunto C era f de K, ¿de acuerdo? Acercan aquí, el conjunto en el cual estoy calculando el supremo es un conjunto de imágenes, es f de alguien. Entonces, ¿qué significa que mi sucesión xn viva en el conjunto C? Significa que la sucesión xn es la imagen de alguien, de un u sub n, lo voy a poner aquí, donde el u sub n vive en K. Entonces, cuando uno habla de conjunto imagen, uno puede decir, existe una sucesión u sub n que vive en el dominio, que vive en este caso el dominio es K, tal que las imágenes f de u sub n convergen, esa es la x, convergen al supremo. Convergen al supremo de las f de x con x en K. Entonces ustedes andan buscando el supremo del conjunto imagen, la sucesión maximizante son imágenes de alguien en K. Esa también es una frase que hay que cerrar, ¿cierto? Es cuando el conjunto C es un conjunto bien particular, y de hecho ese conjunto aparece mucho en la práctica, porque uno muchas veces maximiza funciones. Para maximizar una función existe una sucesión que vive en el dominio tal que sus imágenes convergen al supremo. Y muchas veces uno busca algoritmos numéricos que intentan construir la sucesión U sub n. ¿Cuál sucesión U sub n será la buena para que yo vaya calculando f y me aproxime cada vez más a ese supremo? ¿Ya? Esa es la idea de las sucesiones maximizantes o minimizantes. Ya, ahí tengo mi teorema completamente demostrado. Le voy a escribir aquí abajo el corolario. Acá abajo el corolario. Entonces, todas las funciones continuas en compactos a valores en R, súper importante, tienen mínimo y tienen máximo. En R tienen mínimo y tienen máximo. Entonces, muchas veces se da también que uno tiene el siguiente dato. Entonces, voy a poner aquí corolario, y de hecho el corolario a veces pasa a ser hasta más importante que el teorema. Bueno, es que muchas veces mi función f
que va de A subconjunto de E a valores en R, donde tengo mi compacto K subconjunto de A, compacto. Entonces muchas veces K compacto, muchas veces uno sabe que para todo X en K se cumple que mi función f es estrictamente positiva. Uno sabe, tiene ese dato, uno dice porque no sé, porque la función es una norma, porque la función es una cuadrática, porque la función, no sé, muchas veces uno tiene este dato, sabe que la función es positiva, porque la función, por ejemplo, es una masa, porque la función es una temperatura en grados Kelvin, no sé, uno sabe que la función es estrictamente positiva. Ahora, ser estrictamente positiva, ustedes dicen, vive en R más asterisco, de 0 en adelante. No es 0, pero puede ser cualquier número mayor que 0. Pues bien, si una función es estrictamente positiva y continua en el compacto, si f es continua en el compacto K, entonces no solo es positiva, es más que positiva. ¿Qué es más que positivo? Estrictamente positivo. No, más que estrictamente positivo. Más que estrictamente positivo significa mayor que algún número estrictamente positivo. Existe una constante, que puedo llamarla alfa, estrictamente positiva, tal que f de x es mayor o igual que alfa. Por supuesto es alfa, mayor estricto que alfa, ahí lo puedo poner. Pero noten que esto es más que lo de arriba, porque ahí arriba uno, si le calculaba el ínfimo a la función, el ínfimo puede ser 0. Acá, si le calculan el ínfimo a la función, no puede ser 0. La función está acotada inferiormente por una constante estrictamente positiva para todo x en K. Para todo x en K. Ahora, ¿por qué? Respuesta bien simple. Porque como la función es continua en un compacto, ya vimos en el teorema que las funciones continuas en los compactos alcanzan su... Claro, su máximo y su mínimo, y aquí en particular me interesa su mínimo. Por ser continuo en un compacto, le aplico el teorema. Entonces yo sé que existe un x1 en el compacto, tal que f de x1 es menor o igual que f de x para todo x en el compacto. Y como me estaban diciendo que la función en todas partes era estrictamente positiva, entonces este número f de x1 es estrictamente positivo. Así que aquí te bautizo como alfa y ese alfa es estrictamente positivo. Se terminó. Las funciones continuas alcanzan su máximo y su mínimo continuas en el compacto para puntos del compacto. Entonces si la función era estrictamente positiva, la función tiene un mínimo y ese mínimo es estrictamente positivo. Es mejor decir que una función es mayor o igual que alfa a decir que la función es mayor estricta que 0. Ahora, ¿por qué puede pasar de una cosa a la otra? Porque el conjunto era compacto. De hecho, a veces ese f de x mayor que 0 son los delta de las continuidades. ¿Se acuerdan que en continuidad uno dice para todo epsilon existe un delta estrictamente positivo? Y muchas veces uno tiene problemas en los cuales hay muchos deltas. Delta 1, delta 2, delta 3, infinitos deltas. Y se pregunta, ¿será posible calcular el delta más chico de todos? En estricto rigor, no. Porque si son todos positivos, nadie dice que exista el más chico de todos. A no ser que el dominio sea compacto. Aquí hay una especie de... Si hay compacidad, entonces uno puede garantizar que hay uno más chico que todos. Y ese más chico que todos todavía es estrictamente positivo. Entonces uno lo ve como delta, ahí a lo mejor empieza a entender un poco mejor la idea de ese corolario. Ya, suficiente de teoría. Una aplicación pero de recuerdo con esta función de distancia. Aplicación. Me interrumpen ustedes si tienen dudas, ¿cierto? Aplicación a esta función distancia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que si A era distinto de vacío, entonces uno decía que la distancia de cualquier punto X al conjunto A era el ínfimo de la norma de x menos s con s en A. Esa cosa creo que también ya la manejan bastante bien. Entonces, ¿qué es la novedad que yo quiero decir? Bueno, que si ustedes miran aquí, estoy calculando el ínfimo. Y estoy calculando el ínfimo de una función que es a valores en R. La función que hay que pensar es la función f de s, que es norma de x menos s. Donde el x es un dato. El x es un dato. Ojo aquí que el x no es la variable, porque yo quiero calcular la distancia de x al conjunto A. Me invento la variable s. Es la variable s la que se mueve en el conjunto A. De tal forma que estas normas son distintas para todo S, y de esas normas quiero calcular la más chica de todas. Bueno, de hecho no la más chica, quiero calcular el ínfimo.
Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, esta función claramente es continua. Entonces, si me dieran el dato que A compacto, si A compacto, ¿qué deduciría? Como es una función continua en un compacto, esto de aquí es una función definida para todo S en A. Para todo S en A. Ahí dice, el S se mueve en A. Entonces, si me dicen que A es compacto, yo puedo decir, funciones continuas cuyo en dominios compactos, si una función es continua en un compacto, entonces esa función alcanza su máximo y su mínimo. Aquí, ¿qué me interesa calcular? Su ínfimo. Entonces, ese ínfimo, ¿qué cosa es? Un mínimo. ¿Y qué significa que sea mínimo? Significa que esto es alcanzado. Esto significa que implica que existe un S, de hecho a ese se le llama P simplemente, normalmente existe P en A, tal que dicho ínfimo es x menos p, tal que esa distancia, la distancia de x a A, se calcula como la norma de x menos ese individuo p conocido. Entonces hay un elemento del conjunto A donde ese ínfimo se alcanza. El ínfimo es un mínimo. ¿Qué significa ser mínimo? Que es un elemento de esa forma. Es x menos alguien del conjunto. Dicho alguien, lo llamo p. Entonces, ¿cuál es la idea gráfica? La idea gráfica es que si tengo un X que está fuera de un conjunto, entonces un dibujo típico como ese, y estoy calculando la distancia desde el conjunto X al conjunto, del punto X al conjunto A, tengo que en principio calcular las distancias a todos los puntos S del conjunto A, pero en realidad el ínfimo se alcanza en alguna parte, por ejemplo ahí, y ese punto se llama P. Entonces, no voy a calcular la distancia hasta allá, voy a calcular la distancia hasta ahí. La distancia del punto X al conjunto A se calcula como la norma de X menos P. Existe un P en el conjunto A, tal que la distancia es esa norma. A ese punto P se le pone nombre. Normalmente ese punto P se llama la proyección de X sobre A. Proyección de X sobre el conjunto A. Y lo que dice este teorema, si quieren, en realidad es una aplicación, es que cuando el conjunto A es compacto, la proyección existe. Cuando el conjunto A no es compacto, no es necesariamente cierto todo esto. Ese ínfimo puede ser un ínfimo, y ese ínfimo a lo mejor no es igual a ninguna norma, y por lo tanto podría no existir la proyección. ¿Te fijan? ¿Por qué? Porque si el conjunto no fuese compacto, por ejemplo, ese punto podría justamente no pertenecer al conjunto. Entonces uno dice, ahí encuentro la proyección. No, no hay proyección, porque el conjunto no era compacto. Si es compacto, ese punto tiene que estar en P. Cuéntame. Ricardo, las proyecciones siempre van a pertenecer a la frontera, ¿cierto? Claro, si es que el punto X está afuera. Si el punto X está dentro, sería el mismo. El mismo, ¿cierto? Porque ahí la distancia es 0 y es X menos X. Entonces no es la frontera. Claro, podrías ahí intentar demostrar un teorema si es que el punto X no está nada, entonces la proyección está en la frontera. ¿Y cuántas proyecciones existen? Bueno, aquí yo sé solamente que la proyección existe, pero en estricto rigor pueden ser muchas y depende de la norma. Por ejemplo, si ustedes trabajan con la norma 1 y toman X igual el origen, para hacer un dibujo fácil, y se dibujan la recta a 45 grados que pasa por aquí, la que pasa por 1 y por 1, esa recta, y dicen, ese es mi conjunto, y la cortan, ¿cierto? La cortan por ahí para que sea compacto. Esa recta es cerrada, ese trocito de recta es acotado, entonces la corté por ahí. Entonces, pregunta, ¿cuál es el punto de ese conjunto A que está más cerca del origen? Dicho de otro modo, ¿cuál es la proyección del origen sobre el conjunto A? Ahí depende de cuál norma usan. Si usan la norma 2, entonces empiezan a alejarse del origen hasta que lleguen y encuentran que la proyección es ese puntito de ahí. Pero si usan la norma, ¿cuál es la norma rara aquí? La 12 es bien trivial, ¿cierto? La extraña aquí es la norma, ¿la infinito o la 1? La infinito, ¿cuáles eran las bolas del infinito? Si se empiezan a alejar del origen, ¿no eran cuadraditos como ese? Entonces pregunta, ¿en qué instante tocan al conjunto A?
en un único punto, ese punto P que está ahí, justo el raíz de 2 medios, raíz de 2 medios. Sí, esas bolas eran simpáticas, raras, pero para este ejemplo no era lo que yo andaba buscando. El ejemplo simpático es cuando toman la norma 1, porque ahí al alejarse del origen, las bolas son esos rombitos. Y pregunta, ¿en qué instante toco el conjunto A? ¿En qué instante he maximizado la distancia de donde no habían puntos? ¿O en qué instante he minimizado la distancia? Cuando mi bolita llega exactamente a ese punto y la distancia vale 1, y en realidad las proyecciones son todos estos. Todos esos puntos de ese segmento, incluyendo el de arriba, incluyendo el de abajo, todos esos distan del origen, ¿cuánto? Con la norma 1, ¿cuánto distaban eso del origen? 1, la distancia era 1. Ahí la distancia del origen al conjunto A es 1 y los puntos P proyecciones son todos los de ese trazo. Ahora, ojo, los de ese trazo, estos no. Ese no, porque para llegar a ese punto tienen que tomar una bola más grande, esa está a una distancia más grande que 1. Esta de aquí también. Es esta zona la que está a distancia 1 del origen. Ahí, o sea, la proyección no tiene por qué ser única y la proyección depende de cuál sea la norma que yo use para calcularla. Lo que me dice mi aplicación es que si el conjunto A es compacto, entonces esa proyección existe. Ahora, ¿qué pasa si el conjunto A no es compacto? Bueno, no se puede hacer, pero en RN sí uno puede hacer alguna cosa. Voy a decir aquí que en RN no es necesario que A sea compacto. Compacto significa cerrado y acotado. En realidad en RN basta con que A sea cerrado. Entonces voy a poner basta con que A sea cerrado. ¿Por qué razón? Porque si ustedes quieren calcular la distancia de X a un conjunto A, que es algo así como el ínfimo de las normas X menos S con S en A, y resulta que el conjunto A no es acotado, entonces voy a dibujar aquí una X, aquí voy a dibujar un conjunto A no acotado, un conjunto A no acotado. En realidad, la distancia del conjunto X, del punto X al conjunto A, se encuentra como por aquí. Entonces, si ustedes si lo que hacen con este conjunto lo cortan un poquito más allá y dicen, todos estos puntos de aquí no los voy a considerar. Es decir, consideran cuál conjunto, toman el conjunto A y lo cortan con... Lo cortan con la bola centrada en X. ¿De qué radio? De radio igual a la distancia y le pueden poner más 1, más 2, más 3, más 1. ¿Se fijan? O sea, trazo la bola en torno de X, no de la distancia, porque la distancia puede dar vacío. Un poquito más grande, distancia más 1, ahí. Corto el conjunto y me quedo, eso de ahí lo elimino. Entonces, calcular la distancia de X a A es lo mismo, a este conjunto lo voy a poner a tilde. Calcular la distancia desde X a A es lo mismo que calcular la distancia de X hasta... ¿Cierto? Lo que he sacado no sirve de nada, ¿cierto? Calcular la distancia de X a A. No tengo para qué calcular la distancia para estos puntos. Estos puntos distan más que d más 1. Si ustedes quieren llegar al ínfimo, tienen que meterse acá adentro. Aquí están los puntos cercanos a X. Entonces, en realidad, calcular la distancia de X a A es lo mismo que calcular la distancia de X a tilde. Y resulta que a tilde es cerrado, intercerrado. O sea, a tilde es cerrado. Y a tilde, por estar metido dentro de la bola, el truco es que a tilde es acotado. Y si a tilde es cerrado y acotado, entonces a tilde, cerrado y acotado en RN, a tilde es compacto. Y si a tilde es compacto, le aplican la propiedad aquí, dicen, pero para los compactos existe la proyección. O sea, esta distancia es norma de X menos un P, donde ese P vive en a tilde. Y por supuesto que los X y los P que viven en a tilde viven en el conjunto A. Así que cuando mi conjunto es acotado en RN, se fijan que aquí en mi ejemplo, para poder aplicar el teorema tuve que decir, hablé de este trocito de recta y lo corté arriba y lo corté abajo. ¿Qué hubiese pasado si este trocito de recta no lo corto? ¿Cambian algo la distancia? Se fijan que si no corto el conjunto no pasaba nada con la distancia, porque la distancia se calcula por aquí, cerca del origen, no por allá lejos del origen. Entonces, este conjunto es como la tilde. Este conjunto que va desde ahí hasta acá, lo corté. Claro, es que con la distancia solo en esta zona, lo que está hacia arriba, lo que está hacia abajo, no me importa para nada.
Ya, ahí tengo distancia entre un punto y un conjunto. También puedo, en este juego de distancias, calcular distancias entre dos conjuntos no vacíos. Entonces, ¿cómo se calcula la distancia entre dos conjuntos? Entonces, si quieren, pongo aquí definición. Si tengo A y B subconjuntos de un espacio vectorial normado, no tiene por qué ser R, no vacíos. Entonces, si quieren, me inspiro, voy a decir que aquí tengo mi conjunto A, aquí tengo mi conjunto B. Los dibujo disjuntos, pero en realidad podrían no ser disjuntos y cuando no son disjuntos la distancia aparece. Entonces se define la distancia entre A y B como, bueno, lo que hago es, si quiero calcular la distancia mínima entre los dos conjuntos y ya sé calcular distancias de un punto a un conjunto, entonces tomo los puntos de B y calculo la distancia desde ese punto al conjunto A. Calculo la distancia desde ese punto al conjunto A. Calculo la distancia desde ese punto al conjunto A. Calculo la distancia de cada punto del conjunto B al conjunto A. Calculo las distancias de cada X al conjunto A, donde X está en B. ¿Y qué hago con el resultado? Este es un X1, calculé la distancia. Este es un X2, calculé la distancia al conjunto A. Este es un X3, calculé la distancia al conjunto A. Este es un X4, calculé la distancia al conjunto A. Yo quiero la distancia mínima entre A y B. ¿Qué hago con estas distancias calculadas con X en B? Le saco lo más chico posible. Ahora, el mínimo no estoy seguro que exista, entonces lo que hago es le tomo el ínfimo. El ínfimo seguro que existe. ¿Por qué el ínfimo existe? Bueno, como el conjunto B era no vacío, este conjunto es no vacío. Y como las distancias son siempre mayores o iguales que 0, el no vacío cotado inferiormente. Así que seguro que tiene ínfimo. De hecho, el ínfimo puede ser 0. Cuando los conjuntos se traslapan, la distancia es 0. Ya, esa es la distancia entre un conjunto y otro conjunto. Ahora, por supuesto que podrían también calcular la distancia de X a B con X en A y a eso calcular el ínfimo. Les dejo la tarea de que demuestren que es lo mismo. ¿Ya? Pero aquí ahora entonces empiezo a aplicar propiedades. Lo único que me interesa aquí es hacer ejercicio de las cosas que vimos. ¿Se acuerdan de la función distancia? Habíamos demostrado una propiedad de esa función distancia. Habíamos demostrado que la distancia de X a A era una función esa función, la función que a cada X le asociaba la distancia de X a A, que de hecho esa vez la notamos como d sub A de X. Así, demostramos que esa función d sub A de X era Continúa. ese fue un ejercicio que hicimos, demostramos incluso que era que d de A de X menos d de A de Y era menor o igual que la norma de X menos Y, y de ahí salía la continuidad. Es continua. Entonces, como aquí estoy calculando el ínfimo de una función continua en el dominio B, pregunta, ¿qué condición suficiente necesito para que este ínfimo sea mínimo? Voy a poner un dato. ¿Qué necesito para que ese ínfimo sea mínimo? ¿O con qué dato podría concluir al tiro que ese ínfimo es mínimo? Según la materia que estamos viendo. Función continua. El X vive en el dominio se llama B. Entonces, para que sea función continua en B y yo pueda decir el ínfimo es mínimo, necesitaría que el conjunto B fuese compacto, ¿cierto? Entonces, si me dice, oye, el conjunto B es compacto, entonces voy a poner aquí, dato, si B compacto, entonces ese ínfimo de ahí, esa distancia de A a B es un mínimo. ¿Y qué significa un mínimo? Significa que es la distancia desde un punto P de B al conjunto A, donde P vive en B. Ese ínfimo es un mínimo, significa que ese ínfimo es simplemente la función evaluada en algún punto. Existe un punto P donde esa distancia se alcanza. ¿Y qué sabemos de la distancia de un punto P a un conjunto A? Entonces aquí puedo decir, si además, segundo dato, si además A también fuese compacto, ¿qué puedo decir de todo eso? Si A fuese compacto, la distancia de P a un conjunto A compacto vale exactamente la norma de P menos Q, donde Q es un elemento de A. Entonces, donde P estaba en B y este nuevo Q es un elemento de A. Y así, si los dos son compactos, uno podría decir, mira, hay un punto por aquí, no sé, será ese, el punto P. Hay un punto por acá, será ese, el punto Q, tal que calcular distancia entre los conjuntos A y B es muy complicado, es simplemente mejor calcular la distancia del punto P, del punto Q y punto listo.
O sea, hay dos representantes en el conjunto A y en el conjunto B, tal que la distancia entre los conjuntos es simplemente la norma de la diferencia. ¿Les parece? ¿Dudas sobre mi ejemplo? Voy a borrar mientras inventan alguna duda. Sí, cuénteme, ¿quién eres tú? ¿Cristóbal? Cristóbal. Ya, deja anotarte y te pregunto. Entonces, Cristóbal. Cuéntame, Cristóbal. Es que en un auxiliar vamos a tratar de que uno fuera cerrado y el otro compacto para que hubieran dos resultantes. O sea, NRN, ¿cierto? Claro, porque si estuvieras hasta aquí dirías B compacto. Y cuando llegué a esta condición, la pregunta es, ¿cuándo la distancia de un punto a un conjunto se alcanza? Bueno, la condición es que sea compacto. Pero si estás en NRN, habíamos hecho una observación que decía que esto también funcionaba cuando A era cerrado en NRN. Ya, solo NRN sí. Entonces, claro, si estás en NRN, me basta con que el A sea cerrado y el B sea compacto. Y después la gran pregunta es si es que esa cosa será cierta si A y B cerrados. Puedo poner cerrados los dos y no compactos. Fíjate, uno puede ser cerrado, el otro tiene que ser compacto. Menos que compacto, podrán ser cerrados los dos, y ahí hay contraejemplos de conjuntos normalmente no acotados, porque no sean compactos. Si ustedes toman un conjunto cerrado, acotado, toman otro conjunto cerrado, acotado, son compactos. Toman un conjunto cerrado, no acotado, a un conjunto cerrado, no acotado, ahí lo tienen, conjunto cerrado, se extiende hacia abajo, y el otro es compacto, ni un problema, porque le toman la bola aquí y trabajan el mismo truco que hice hace un rato. Entonces la cosa es cuando los dos son cerrados, no acotados, y parece que ahí el gráfico que hay que hacer son conjuntos que se vayan acercando con una asíntota. De tal forma que sean tales que la distancia entre A y B sea cero, porque la distancia es cada vez más chica, cada vez más chica, cada vez más chica y tiende a cero, el ínfimo a que sea cero, pero cuando ustedes toman un punto de arriba y un punto de abajo, estas normas jamás la diferencia va a ser cero. Creo que eso debe haber estado en clase auxiliar, deben haber construido un ejemplo como ese o no. ¿Les parece ese gráfico ejemplo posible? Sí, hicieron como construcciones de clase. Claro, ¿cierto? Porque uno quiere como, la idea gráfica está ahí, tú lo quieres formalizar, tú dices yo quiero hacerlo más preciso, entonces a lo mejor tomas aquí la función 1 partido por x, acá tomas la función menos 1 partido por x, y dices, el conjunto A es lo que va de ahí hacia arriba y el conjunto B es lo que va de aquí hacia abajo, y ahí están las dos asíntotas que convergen en el infinito, entonces la distancia entre los conjuntos es cero, y sin embargo, para todo P y para todo Q, la norma de P menos Q es siempre estrictamente positiva, por lo tanto, esta igualdad no se cumple nunca. Claro, es como la curiosidad saber si eso se cumpliría con cerrados. Con compactos, seguro que se cumple. Si uno es compacto y el otro cerrado, en Rn se cumple. Si uno es compacto y el otro es cerrado en dimensión infinita, ahí uno podría también tambalear de nuevo porque no sabría hacer las cosas que hice en R. Ya, cambio de tema. Vamos a prácticamente terminar con la continuidad. ¿Qué nos queda de continuidad? Nos queda la continuidad uniforme, las funciones lipschitzianas, pero esos dos conceptos son muy parecidos, de hecho son lo mismo, calcado, que el primer año. Entonces los vamos a hacer con cierto nivel de detalle, pero todo se parece demasiado a primer año. Así que nos vamos a saltar la mayoría, muchas cosas de esos temas. ¿Se acuerdan de esos temas en primer año? Entonces lo ponen aquí, continuidad uniforme. Y funciones lipschitzianas. Lipschitzianidad. Lipschitzianidad. Ese es el tema que vamos a ver en los próximos 30 minutos, 15 minutos. Entonces, primero, definición. Definición. Entonces tengo mi función f que tiene por dominio A, subconjunto de E a valores en f. Entonces, ¿qué significa que f es uniformemente continua? De hecho, ni siquiera tengo que hablar del conjunto A, podría hablar de un conjunto B metido dentro de A.
Muchas veces las funciones tienen un dominio demasiado grande y uno habla de la continuidad uniforme en un dominio un poquito más chico. Entonces, ¿qué significa que mi función sea uniformemente continua en B? Ya, antes de escribir eso, por favor, ayúdenme y escribamos aquí al otro lado de la pizarra algo que se parece a uniformemente continuas, pero sin la palabra uniforme. ¿Qué significaba la palabra uniforme? ¿Se acuerdan? Esta es la palabra nueva, uniformemente continua. Bueno, no tan nueva porque la vieron en el primer año, pero a lo mejor el primer año se les olvidó. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uniformemente continua y continua? ¿Qué significa que f sea continua? ¿Qué es f continua en B? Eso lo sé escribir. Eso significa que para todo x de B se tiene que f es continua en x. Eso significaba la continuidad en un conjunto B. ¿Se acuerdan de eso? Continua en B significa que para todo x en B, continua en x. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que para todo x en B, continua en x. ¿Y cuál es la definición de ser continua en x? Significa que para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que para todo, ese era para todo x, a esto le voy a poner para todo x tilde en B, ocurre que si la norma de x tilde menos x es menor o igual que delta, entonces la norma de f de x tilde menos f de x es menor o igual que epsilon. La definición de continuidad. Ya, ¿cuál era la discusión ahí? Bueno, que la función es continua en cada punto de su dominio B. Para cada x, ahí está la continuidad. Para cada x barra en B, si quieren le pueden poner, se ocurre eso. Si cambio el x barra, cambia la continuidad, pero la función sigue siendo continua. Aquí, en esta definición, ¿quién es el importante? ¿Quién es el importante? ¿El para todo x? ¿El para todo epsilon? ¿El para todo x barra? ¿Quién es el importante en esta cosa? Sí. Si no lo escribieran, podría ser todo falso, ¿cierto? El importante aquí en la continuidad es el delta. El importante es el delta. Que existe una forma de aproximarse al punto de x tal que las imágenes no se arranquen mucho. El importante es el delta. ¿Y existe o no existe el delta? ¿Qué dice ahí? ¿Existe o no? Sí. Existe, ¿cierto? ¿Y si te cambio el epsilon, existe el delta? Si cambio el delta, si cambio el epsilon, ¿existe el delta? Siempre existe. ¿Y si cambio el x, existe el delta? Sí. En estricto rigor, ¿de qué depende el delta? Claro, lo típico es de que dependa de epsilon, pero no solo depende de epsilon, depende también del punto en el que estoy parado. Hay puntos que son más exigentes, donde la función tiene variaciones demasiado rápidas. Cuando la función tiene variaciones demasiado rápidas, hay que estar muy cerca de x para que la variación sea menor que epsilon. Cuando la función es muy, en R era cuando era muy inclinada, cuando tenía la pendiente muy grande, esta distancia tenía que ser muy chica. Entonces el x, el delta depende de cuándo sea la función en torno de ese punto. Si la función es media plana, ¿sí? De hecho si la función fuera tan plana como constante, puedo tomar delta igual hasta infinito si quieren, porque esta diferencia vale cero. Entonces el delta, por cierto, depende del epsilon, pero también depende del x. Por eso esto se llama continuidad puntual. Esto de aquí se llama también continuidad puntual. ¿Por qué? Porque el delta depende del punto. El delta depende del punto que estamos trabajando. ¿Cuál es la diferencia con la continuidad uniforme? Que en la continuidad uniforme el delta también existe, pero el delta no depende del punto. Ahora, nadie dice que ese delta puede existir, pero cuando eso ocurre que para todo epsilon positivo, ¿cuánto vale el x? No importa, existe el delta. Oye, ¿el delta no depende del punto? No depende del punto. Entonces, para todo epsilon existe delta, tal que lo que sigue es lo mismo. Pongo para todo x1 y x2 en B, le voy a poner. Uno es el x y el otro es el x tilde. Si quieren, en lugar de ponerle x y x tilde, les puse x1 y x2. Ocurre que si la norma
de x1 menos x2 menor o igual que delta, entonces la norma de la diferencia f de x1 menos f de x2 menor o igual que epsilon. ¿Diferencia con la continuidad? La diferencia notable es que, de hecho, ahí está la definición. Ahora, se las voy a reescribir de una forma distinta, pero es la misma cosa. Voy a escribir eso como 2 para todos. El x1 pertenece a b y el x2 pertenece a b. Si quieren verlo lo más similar posible, al x2 lo pueden llamar x tilde. Al x2 lo llamo x tilde. De hecho, ya escribí la diferencia al revés. Al x2 lo llamo x tilde. Ya, pero la diferencia al revés da lo mismo. Y al x1, si quieren verla como la de allá, llámenla x. Llámenla x. Llámenla x. Si ustedes miran las dos cosas, son lo mismo, salvo que aquí el delta depende de x y aquí el delta no depende de x. La única diferencia entre es... Ahora, ojo, que estos cuantificadores se pueden permutar cuando son del mismo tipo. Esto lo pueden escribir sin ningún problema como... Pueden poner para todo epsilon allá y el para todo x acá. Lo voy a escribir así. Para todo epsilon positivo. Y aquí voy a decir para todo x en b. ¿Se fijan? Para todo epsilon positivo, para todo epsilon positivo. Para todo x tilde, para todo x tilde. La frase de abajo, la misma frase. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está ahí, está ahí. Y acá tengo los mismos elementos. Ahí. ¿Cuál es la diferencia con esos dos cuantificadores? El orden. ¿Ven que la única diferencia es el orden? Entonces, ¿entienden esto de acá? Para todo x existe delta. ¿De quién depende el delta? Olvídense de todo el resto del mundo. Simplemente, para todo x existe delta. ¿De quién depende el delta? Del x. Del x, ¿cierto? Y si, mire la misma frase, dice, existe delta para todo x. ¿De quién depende el delta? Hay un delta único, un delta uniforme, que el mismo sirve para todo el mundo. El delta es el mismo para todo el mundo. En cambio que el delta cambia dependiendo del punto. Ahora, ¿qué es más fuerte? ¿Que exista un delta único para todo el mundo o que para todo el mundo exista un delta? Cuando el delta es único, eso es más potente que esto de aquí. Cuando el delta es único, si ustedes saben que existe un delta único, por ejemplo dicen delta igual 1 funciona para todo x, entonces si después dicen, oye, te tiro un x, ¿cuánto vale el delta? 1, si el 1 sería para todo x. Tira del x que quiera, yo te voy a responder, existe delta igual 1. Si esta propiedad fuera cierta, esta de acá es cierta. En cambio, al revés no, si me dicen, para todo x existe un delta, no me garantiza que exista un delta único. Típicas fórmulas. Supongan, por ejemplo, que el x es un número real positivo y les da que el delta, para todo x positivo existe un delta positivo. El delta 1 partido por x. ¿Es cierto? Para todo x positivo existe delta. Perfecto. ¿Pueden dar vueltas las cosas al revés? Para dar la vuelta hay que buscar el delta más chico, que sirva para todo el mundo. Aquí, para cada x, el delta es eso. Si el x es muy grande, el delta empieza a ser cada vez más chico. Si yo quiero el delta más chico de todos, ¿cuánto vale el delta menor de todos? En esta relación, 0. Entonces no hay un delta que sirva para todo. Si esto de aquí fuese cierto, no implica lo de allá. Entonces voy a poner aquí claramente, observación, es un teorema, pero no tengo para qué escribirlo como teorema. Claramente, simplemente entendiendo esos cuantificadores, claramente, si f es, no lo voy a escribir mejor como un implica, no como un sí. Voy a escribirlo mejor. Claramente, f uniformemente continua en B implica f continua en B. ¿Ya? Le puse puras iniciales. F uniformemente continua en B implica f continua en B. Si existe el delta para todo el mundo existe un delta y ahí está la continuidad. ¿Y el implica al revés? ¿Y el implica al revés? Ese. Este de aquí, nadie sabe. Este de aquí, no siempre. No siempre. Seguramente existen funciones continuas que no son uniformemente continuas. Si quieren, en primer año, los típicos ejemplos serán x².
con dominio todos los positivos. Porque el delta era como esto, se parecía algo así, el delta era como 1 partido por 2x, parece en x cuadrado, por epsilon. Entonces, sí, porque la derivada era lo importante, x cuadrado tiene derivada 2x, entonces hay que tomar 1 partido por la derivada, delta como 1 partido por 2x, no, la función x cuadrado era continua, pero no era uniformemente continua, porque su pendiente empieza a ser cada vez más y explota hacia el infinito. Entonces, hay funciones continuas que no son uniformemente continuas. Ahora, lo que podría ocurrir algunas veces, a lo mejor no existe ninguna función uniformemente continua. Sí, habían algunas, las rectas. Las rectas eran uniformemente continuas, porque las rectas en todas partes son iguales. Entonces, si ustedes calculan el delta en una zona, en otra zona, en otra zona, es lo mismo, porque la recta no ve la diferencia en la ubicación. Entonces, funciones uniformemente continuas típicas, las rectas. Funciones continuas típicas que no son uniformemente continuas, las parábolas, en primer año. Pero hay un teorema, sí, cuéntame. ¿Puedes repetir esto de la recta? Si quieres puedo hacer un monito de las rectas, ¿cierto? Mira, si tú haces un monito de una recta y dices, yo quiero ver cómo tiene que ser la variación en X para que la variación en Y sea menor o igual que epsilon. Te das aquí un epsilon y te preguntas, ¿cuánto vale el delta? Y lo calculaste ahí. Te das cuenta que se puede hacer un calculito ahí, no sé, como que epsilon es igual a delta por la tangente del ángulo. Ahí hay un angulito. Y si después haces el calculito por acá y dices, mira, yo quiero que 2 puntos disten de epsilon, ¿cuánto vale el delta? ¿No es el mismo cálculo? Si yo calculo el delta por aquí o calculo el delta por allá, va a ser el mismo resultado. Así que me puedo mover con mi cálculo del delta por donde tú quieras y en realidad en la recta no me doy cuenta de la diferencia de ubicación. Distinto es en la parábola. Lo decimos con la parábola. Si tú calculas por aquí y dices, mira, me doy epsilon y calculo el delta, ahí lo tengo. Delta, epsilon. De tal modo que las variaciones en x impliquen variaciones en los f de x menor que delta. Después me vengo por aquí, me doy el mismo epsilon y hago el cálculo del delta. El dibujo es distinto. ¿Cuánto vale el delta? Aquí la función es muy endiablada, ¿cierto? Varía mucho. Si tú quieres que no varíe tanto como epsilon, claro que existe un delta, pero el delta es más grande o más chico que el anterior. Allá arriba. Más chico. Es más chico porque si tú te mueves un poquito del punto, la función se mueve mucho. Entonces tú quieres que la función se mueva poco, tienes que ser muy restrictivo con la variación en x. Entonces ahí el delta, claro que depende de x, porque la función tiene un gráfico que va cambiando. De hecho, un poco la regla en el cálculo del delta era que el delta era como el epsilon partido por la pendiente. Entonces por eso más o menos en la parábola es como 1 partido por 2x. A lo mejor 1 partido por 2x más 1, pero 1 partido por 2x. En cambio en una recta es el mismo cálculo en todas partes. Así que ejemplos típicos de funciones uniformemente continuas. Las rectas. Ejemplo típico de función que es continua y no uniformemente continua, la famosa parábola en R. ¿Les parece? Tú no eras ni Cristóbal ni Ricardo, parece que no me dijiste quién eras, ¿no? Te perdí. ¿Yo? ¿Sí? ¿El último? Agustín. Agustín. ¿Y te quedó bien, Agustín? Claro. ¿Sí? O todavía le vas a dar unas vueltas extras, a lo mejor, sí, a lo mejor, ¿cierto? Ya. Pero, profe, una pregunta. Sí. Entonces, que sea uniformemente continua, podríamos decir que es que tenga la pendiente acotada. Hay una idea como esa. Hay una idea como esa. Sí, ahí estoy viendo que parece que en primer año las cosas no quedaron tan claras, ¿cierto? Porque, claro, cuando tú ves una función con pendiente así, tú dices, ¿dónde voy a calcular el delta? Por aquí. El delta de acá funciona en todas partes, ¿cierto? Ese es el delta mínimo. Acá el delta puede ser más grande. ¿Y qué pasa si la función es vertical? Entonces ahí uno como que se le empieza a destruir la intuición y hago un gráfico. Hay una función que es así, que sí es uniformemente continua, la función raíz cuadrada de x. La raíz de x es uniformemente continua en el intervalo 0, infinito. Ese resultado es más difícil de creer porque la función raíz cuadrada, tú sabes, que remata en el origen vertical. Entonces, si yo en el origen tratara de calcular el delta, diría el delta tiene que ser 0.
Sí, pero no es vertical siempre. La función raíz cuadrada tiene algo como eso. Y si tú te das aquí un epsilon, todavía se puede calcular el delta, que es algo así como raíz de epsilon. Oh, no, epsilon cuadrado, epsilon cuadrado. Para que tú le tomes la raíz cuadrada y llegues allá arriba, ¿te fijas? Te alejas del origen. Claro, lo que pasa es que cuando yo tengo un control sobre la pendiente de la recta, no, de la curva, entonces puedo calcular mi delta como epsilon partido por dicha pendiente. Y hay una dependencia lineal entre el epsilon y el delta. Si el epsilon me lo achican a la mitad, el delta se achica en la mitad. Ahora, hay cosas como esta que son más difíciles de entender cuando la dependencia entre el delta y el epsilon es cuadrática. Entonces, ahí no es solo la pendiente. Ahí es un poco más que la pendiente. Ya, ahí hay cosas un poquito más oscuras. Pero me interesa bien que tengan esa idea, que tengan la idea, que las rectas son uniformemente continuas. ¿Por qué las rectas son uniformemente continuas? Las rectas, porque en cualquier parte que haga el cálculo del delta, va a ser exactamente el mismo resultado. Así la pendiente es constante, entonces ahí estoy listo. Después, si tengo funciones, por ejemplo, como la función seno. La función seno, esa es bien simpática. Esa es uniformemente continua. ¿Por qué? ¿Dónde la pendiente es lo más grande posible? ¿Dónde cuarto? ¿Cierto? Porque la pendiente es coseno, la derivada de seno es coseno. Y como la derivada de seno es coseno, entonces el máximo de la derivada se alcanza justo en esos puntos donde el seno vale 0. Y la derivada ahí máxima vale 1. Entonces, en esa zona ustedes se calculan el delta y el epsilon, y ese delta lo pasean por todas partes. Y de hecho, en el caso de la función seno, se obtiene delta igual epsilon. Si uno hace el cálculo preciso, como la pendiente es acotada por 1, entonces al tener un acotamiento sobre la pendiente, pueden calcular su delta como en función de epsilon, dependencia lineal. Simplemente se van al punto más implicado. Después, esa es una idea. Les voy a dar, todo eso que estoy hablando, de alguna forma lo vamos a formalizar con las funciones lipschitzianas. Las funciones lipschitzianas son justamente esas funciones, casos particulares de funciones uniformemente continuas, donde ser lipschitziana es como tener un control sobre la pendiente. Porque es f de x1 menos f de x2 partido por x1 menos x2 acotado. Eso es ser lipschitziana. Pero antes de eso tengo que demostrar un teorema. Hay que demostrar un teorema. Aquí, el implica al revés. ¿Es verdad? No siempre. Pero hay un teorema que dice que si mi función f va de A subconjunto de E en el espacio vectorial normado F, si B subconjunto de A y tengo que mi función f es continua en B, ¿implica eso que B es uniformemente continua en B? ¿Así a secas? Si mi función es continua en B, ¿implica que es uniformemente continua en B? Con todo lo que hemos hablado de la parábola, por ejemplo. Si No. continua en B, entonces uniformemente continua en B. No. Pero la respuesta es sí, cuando B es compacto. Entonces voy a poner aquí, si B además es compacto, entonces F es uniformemente continua en B. Y ahí doy el salto hacia arriba. La compacidad, ¿se fijan que la compacidad es fantástica? Con eso puedo demostrar cosas. Ya, demostración. Esto lo tenemos que hacer. Demostración. ¿Qué hay que demostrar? No voy a escribir todos los datos. B subconjunto A, función continua en B y B compacto. ¿Qué hay que demostrar? La uniformidad. Que es uniformemente continua. Ahora, la tengo anotada ahora y hay que demostrar eso. Hay que demostrar eso. Ya no lo voy a escribir, ahí está escrito. Eso es lo que hay que demostrar. Ahora, la demostración no es constructiva, la demostración es por contradicción. Supongamos que eso de ahí es falso. Si la función no fuese uniformemente continua, veamos que eso genera inmediatamente una contradicción. Si f no fuese uniformemente continua en B, entonces, ¿qué sería, cierto? Esto es ser uniformemente continua. ¿Qué significa no ser uniformemente continua? Díctame, ¿qué pongo ahí?
Existe. Existe epsilon positivo. ¿Qué pongo ahí? Para todo. Para delta. ¿Qué pongo ahí? Existe. Existe un X. Existe un X tilde. Ya, esto sobre escribir esa cosa. Existe epsilon positivo. Tal que para todo delta positivo. Existe. Entonces a este le voy a poner X y a este le voy a poner Y para hacerle X e Y para diferenciarlos en lo que sigue. Ambos en B. Tales que, ¿qué tengo que hacer con esta proposición cuando hago la negación? Tengo que negarla. ¿Y cómo se niega un implica? ¿Cómo se niega un implica? P implica Q. ¿Cuál es la negación de un implica? ¿Qué es un implica? No veo Q. Entonces ahí hay que irse a esa cosa, ¿cierto? O sea, tengo que negar al no P o Q. ¿Y cómo se niega o no? Negando los dos y poniendo un I. O sea, la negación de no P es P y no. Entonces, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner que los dos, el X y el Y, están cercanos, tales que X menos Y, diferencia menor o igual que delta, y, claro, en buenas cuentas, el implica no es cierto porque uno encuentra un par de puntos donde eso de ahí es verdad y esto es falso. Por eso es que el implica es falso. Eso no implica eso, porque hay un punto donde eso se cumple y esto no. Ah, donde eso ocurre y no P. No P significa que f de X menos f de Y, norma, mayor estricto que epsilon. Ya, ¿quiénes son los importantes en esa proposición? Siempre en proposiciones cuantificadas, ¿quién es el importante? ¿El para todo o el existe? El existe. El existe es el importante, los para todos son, tírame el número que quieras, lo que sea, bueno, el elemento del conjunto que sea. Tírame, y el epsilon, ese existe. Ah, ya, entonces ese epsilon existe. ¿De qué depende ese epsilon? No depende de nadie. Tú existes a priori, punto. Otro existe, aquí. X. ¿De quién depende ese X? Del delta. Se fijan, aquí está. Para todo delta, tírate un delta, existe un X. Ah, ¿te cambio el delta? Cámbiale. Este depende de delta. ¿Y el Y de quién depende? De delta. Para todo delta existe un X, para todo delta existe un Y. O sea, estos dos puntos dependen de delta. Fíjense, de hecho aquí está bien clara la dependencia. Dependen tanto de delta que su distancia mutua es menor o igual que delta. Si ustedes toman delta igual a 1 y encuentran dos puntos tal que su distancia vale 1, perfecto. Achican el delta igual a 1/2, esos puntos ya no sirven. Tienen que buscar otros puntos tal que la distancia sea menor que 1/2. Después, cuando le ponen un cuarto, tienen que buscar otros puntos, etc. Entonces, el X y el Y dependen del delta. ¿Y esta cosa es válida para qué valor de delta? Para todo delta positivo. El X depende de delta, el Y depende de delta. Nuevamente, esas cosas son medias complicadas. Cuando hay dependencias de cosas reales, continuas, uno, si quieren, podrían llamar al X, le podrían poner X sub delta, y al Y lo podrían llamar Y sub delta. Pero en lugar de hablar de X sub delta e Y sub delta, es mejor hablar de X sub e Y sub. ¿Qué es lo que se ha visto siempre? Que aparece la letra X, ¿con qué cosa hay abajo? N. Con letras N, ¿cierto? O sea, en lugar de hablar de X sub delta e Y sub delta, mejor hablar de X sub N e Y sub N. Entonces lo que digo es que como esto es válido para todo, delta en particular es válido para... ¿qué conviene tomar? El delta aquí es importante, que sea grande o que sea chico. Chico. ¿Cierto? Entonces, ¿qué delta voy a tomar? Voy a tomar delta igual 1 partido por N. Como eso es válido para todo delta, entonces voy a decir en particular, tomando delta igual 1 partido por N, ¿qué obtengo? Bueno, el existe epsilon no ha cambiado. Pero ahora en lugar de hablarlo para todo delta, voy a decir que para todo N natural distinto de 0. Ya, distinto de 0. Existe un X, y al X le voy a poner apellido, voy a decir que ese X depende de N. El Y también depende de N. Ambos viven en B. Se cumple que la norma de xn menos yn es menor o igual que
1 sobre n. 1 sobre n, ¿cierto? Y la norma, también la norma de la diferencia, f de xn menos f de yn, esa diferencia es mayor estricta que epsilon. Ya. Hice la palabra dem, pero la podemos borrar. Ya, y creo que estamos listos porque ahora tenemos que empezar a usar los datos. ¿Cuáles de todos los datos vamos a usar? Bueno, ¿qué ve la subconjunto de A? Bueno, ve subconjunto donde la función está bien definida. La función era continua. No se ve mucho todavía en la continuidad es cuando hayan sucesiones convergentes. Si hubieran sucesiones xn converge a L, usted dice, f de xn converge a f de L. Ahí usan la continuidad. Pero aquí la xn nadie dice que sea convergente, la yn nadie dice que sea convergente. Aquí hay una regla, algo así como que, ¿quién tiende a 0? Si aplican examen, ¿quién tiende a 0? Sí, disculpa. La distancia entre xn y yn, esa es una cosa, la recta tiende a 0. Pero eso no implica que la xn converja y que la yn converja. Pueden ser perfectamente cosas que diverjan, tal que su diferencia sea pequeña. De hecho, ahí podría hasta ser xn igual yn, o sea, sería todo fantástico. Entonces no tiene información de convergencia. Bueno, por acá el xn no puede ser yn, o sea, es más complicado que eso. Entonces, la continuidad no la voy a usar todavía. Y tengo el otro dato que el B es compacto. ¿Me sirve algo de eso y el B sea compacto? Como las sucesiones están en el compacto, entonces convergen o No tanto, no tan rápido. En compacto, las sucesiones en compacto Subsucesión convergente. tienen subsucesiones convergentes. ¿Y cuál tiene subsucesión convergente? ¿La xn o la yn? Ambas. Sí. Ahora, ahí uno se pone demasiado ambicioso. Efectivamente, uno puede caer en la trampa de decir que la xn tiene una subsucesión convergente, que la yn tiene una subsucesión convergente. Por ejemplo, podría ocurrir que la x2n fuese convergente a L y que le dicen a la y también y tiene subsucesión convergente. Podrían llegar a que la y2n más 1 converge a L tilde. Y con esa información no pueden seguir avanzando. Porque esa información no la pueden poner aquí. Se fijan que si una subsucesión es 2n y la otra subsucesión es 2n más 1, si ponen aquí 2n y 2n, tienen información sobre la primera, pero no sobre la segunda. Si ponen 2n más 1, 2n más 1 y 2n más 1, tienen información sobre la segunda, pero no la primera. Entonces, las dos subsucesiones me complican enormemente la vida. Puede ocurrir que las dos subsucesiones sean disjuntas entre sí. Entonces, yo sé que las dos tienen subsucesiones convergentes, pero no hay que ser tan ambicioso, hay que usar solo una de ellas. Solo una de ellas. Esa es una pequeña trampa de la demostración. Si estuvieran en un control así con tiempo limitado, a uno se le va como la mano decir la y tiene subsucesión convergente, la yn tiene subsucesión convergente, pero en el resto de los datos necesito que los índices sean los mismos. Fíjense que es el mismo n. Si ponen aquí x sub 1000, acá tienen que poner y sub... ¿No entienden? Si x fue aquí, x sub 1000, acá tienen que poner y sub 1000. el mismo 1000, menor o igual que 1 partido por 1000. Esa n y esa n son la misma. Y si estuvieran con 1000, acá tendrían f de x 1000 menos f de y 1000 mayor que epsilon. Ahora, si ustedes me dicen, oiga, yo quiero trabajar con x 1000 y con y 100, nada. No se puede. No pueden poner x1000 menos y 100. No. Menor o igual que 1 partido por 1000, menor o igual que 1 partido por 100. No hay información cuando son distintos entre sí. Así que el n y el n son iguales. Así que, bueno, truco, digo, ¿cómo? xn es una sucesión en un compacto. El compacto es B, entonces existe una subsucesión que la pueden notar x sub phi de n, ¿cierto? Subsucesión, tal que dicha subsucesión converge a un cierto límite y ese límite está en el compacto. Toda la definición de compacto. Las sucesiones tienen subsucesiones convergentes y la subsucesión convergente converge a algo que vive en el propio conjunto. Ahí lo usé todo para la sucesión x phi n.
Entonces, como acá arriba me están obligando que los índices tienen que ser el mismo, una vez que yo hice eso, entonces ahora me voy a investigar qué pasa con la subsucesión Y sub lo mismo. Entonces me voy acá arriba y digo, oiga, ¿y qué pasa con Y sub lo mismo? Entonces, además, se terminó la compacidad. Lo que viene ahora no es compacidad. Lo que viene ahora es usar los datos apropiadamente. Entonces tengo que la norma de x phi de n menos y phi de n. ¿Cómo es esa cosa usando el dato de arriba? Si en lugar de n le pongo phi de n, si en lugar de n le pongo phi de n. Bueno, eso es menor o igual que 1 sobre phi de n. 1 sobre phi de n, ¿cierto? 1 sobre phi de n. Que todos sabemos que tiende, esa cosa tiende, 1 sobre phi de n tiende, recuerden que la phi de n es... Sí, a ver, ¿hay alguien que quiere hablar? Parece que no puede. Fue un errorcillo por ahí. Entonces, claro, siempre la phi de n era una función estrictamente creciente que cumplía que phi de n era mayor o igual que n. Entonces, 1 partido por n es mayor o igual que 1 partido por phi de n. Así que aquí todavía pueden ponerle 1 partido por n. Y en realidad, como la 1 partido por n tiende a 0, la 1 partido por phi de n también tiende a 0. Todo esto es mayor o igual que 0. Entonces, esta diferencia tiende a 0. Y sabemos que la xn tiende a l. ¿Qué significa? Entonces ahí ponen y phi de n, lo escriben como x phi de n más y phi de n menos x phi de n. Esta tiende a l. ¿Y esa de ahí? A 0, ¿no? Esa información de aquí me dice que la resta entre las dos con el mismo índice tiende a 0, sanguchito. Ya, así que eso tiende a 0 en norma, tiende a 0 como sin norma, como vector 0. Como la y es x más y menos x, esa tiende a l y esa tiende a 0, le pongo flechas si quieren como vectores. Viven en f esas cosas. O no mejor, en lugar de poner eso le pongo 0 sub f. El 0, no, esto vive 0 sub, ven que mejor, sub e, estamos en el dominio de la función, sub e, la subfunción. Ya, conclusión, la x, en conclusión, la y phi de n también tiende a L. No usé la compacidad para eso. Se fijan que uno con la compacidad quería sacar las dos subsucesiones, la del x y la del y. La compacidad la usé solo para la x y para la y usé la propiedad que tenía ahí arriba. Y así, ¿cuál fue la gracia? De que esta subsucesión y esta de acá son la misma subsucesión correspondiente a las sucesiones x e y originales. Ya, ahora uso el dato que la función era continua. Como f continua, ahora puedo poner pero, f continua. Como f continua. ¿Dónde uso la compacidad? En f, la continuidad, f de x phi de n. ¿A cuánto tiende eso? X phi de n tiende a l. F de esa cosa tiende a F de L, ¿no? f de l. Simplemente la continuidad directa. ¿Qué pasa con f de y phi de n? Acá arriba, si esa tiende a l, ¿qué pasa con f de eso? Tiende a f de l. ¿Qué pasa con la diferencia? F x phi de n menos f y phi de n. La primera tiende a f de n y la segunda tiende a f de l. ¿A cuánto tiende la diferencia? A 0. A 0. Y si en lugar de tomar la diferencia a secas, tomo la diferencia en norma, también tiende a 0, ¿cierto? Porque tender a algo significa que tomo la norma tiende a 0. Ya, así que eso tiende a 0. Y parece que ahí me formé una linda contradicción. Porque esta cosa es subsucesión de esta de acá. Miren aquí, ¿qué dice ahí? ¿Qué decía esa frase de ahí? Decía que f, la norma, pero, voy a poner aquí pero, por contraposición, si yo calculo f de x, no voy a poner n, voy a poner phi de n abajo. Menos f de y, no voy a poner n, voy a poner phi de n.
Pero como lo de ahí era válido para todo en natural, entonces en particular en este caso, esa cosa era mayor estricta que epsilon. Esta es una asociación en los reales. ¿Puede una asociación ser mayor estricta que epsilon? Donde epsilon era positivo. Y además tender a cero. Puede ser algo mayor estricto que 5. Pongan los números concretos. Puede ser una asociación mayor estricta que 5 y tender a cero. Si algo es mayor estricto que 5, ¿cuánto puede ser el límite lo más chico posible? Podría ser igual a 5. O sea, si esta cosa es mayor que epsilon, su límite lo más chico posible, epsilon. Pero epsilon es mayor estricto que 0. Entonces el límite jamás va a poder ser 0. Ahí está la contradicción. Contradicción hay que supusimos que nuestra función no era uniformemente continua. Claro, ese es el teorema más importante. Cuando una función es continua en un compacto, ahí sí que es uniformemente continua en el compacto. Puedo volver si quieren sobre ese ejemplo raro de la raíz cuadrada. Ese ejemplo raro de la raíz cuadrada, que tenía una pendiente rara. Miren, si ustedes hacen la raíz cuadrada, es raro lo que pasa en el origen. Pero si cortan el dominio y lo cortan en 1, de 1 para allá, la función es uniformemente continua porque ahí la pendiente máxima se encuentra en esa zona. La función de 1 hacia allá es uniformemente continua porque ahí le puedo hacer mi análisis gráfico. La pendiente más grande está en el 1. Y entre 0 y 1, la función es continua. Pero como el intervalo 0,1 es compacto, le aplico el teorema potente que acabo de demostrar. Entonces digo, la función raíz cuadrada en el intervalo 0,1 no solo es continua, la función raíz cuadrada es uniformemente continua. ¿Qué significa? Significa que en este intervalo hay un delta 1 que le sirve a todo el mundo. En esta otra zona hay un delta 2 que le sirve a todo el mundo. A todo el mundo de esta zona le sirve el delta 1. A todo el mundo de esta otra zona le sirve el delta 2. Pregunta, ¿quién le sirve a todo el mundo de todo el mundo? El más grande o más chico. Más grande. Cuidado, más grande o más chico. Porque yo quiero limitar las variaciones del f. Si ustedes me agrandan el delta, la f se me puede disparar. Entonces lo que uno tiene que hacer siempre es acotar el delta por aquí. Si en alguna parte te dicen con delta igual 1, la f la tengo acotada. Bien. Y en otra parte con delta igual 0,1, el delta lo tengo acotado. Si ustedes aquí me ponen el 1, se dispara la f. Entonces aquí donde dice 0,1 tienen que dejar el 0,1. Y al otro lado, donde decía 1, si achican el delta un poco más, las variaciones del f se le van a achicar un poco, no importa porque ustedes querían que fuese menor que epsilon. Entonces, achicar el delta no hay problema, pero lo que no se puede hacer, los deltas chicos no los pueden agrandar. Entonces, este lo pueden achicar si quieren, ese lo pueden achicar, pero jamás agrandarlo, jamás agrandarlo. Entonces, si ambos los quiero achicar, ¿qué no es un delta más chico que los dos? ¿Y el mismo? ¿El máximo o el mínimo? El mínimo. Ahí sí es cierto, el mínimo. La idea del delta es que el delta tiene que ser chico. Entonces, aquí el delta tiene que ser 0,1. Acá el delta tiene que ser 1. ¿Cuál me sirve en los dos casos? 0,1. Ahí está. ¿Por qué hay funciones tan raras? Porque el dominio es compacto. En la compacidad pasan cosas especiales. Ya, ¿qué decía mi título? Continúa informe. ¿Y qué más? ¿Qué decía el título? Continúa informe. ¿Y qué más? Profe, quedan como 5 minutos. Perfecto, suficiente porque los teoremas se los voy a dejar propuestos. Entonces, continúa uniforme y... Entonces, la definición final, ¿qué significa que una función sea lipschitziana? Entonces, función subconjunto de A subconjunto de A valores en F, y tengo, si quieren, un B subconjunto de A. A veces son lipschitzianas en B. Entonces, F Lipschitz, aquí lo más complicado es escribir la palabra Siana. En B, si y solamente si existe una constante L positiva, de hecho esa constante se llama constante, ya, ok, no, pero se llama constante de
¿Vieron cosas como esta en primer año, cierto? Lipschitz. Constante de Lipschitz, ¿cierto? Falta la S, C-H-I-T-Z, Lipschitz. Ya. Existe una constante de Lipschitz tal que para todo x1, x2 en B se cumple que la norma de la diferencia f de x2 menos f de x1 menor o igual que L veces norma de x2 menos x1. Ahí está donde está la norma en F y esta es la norma n, ¿cierto? En el espacio de partida y en el espacio de llegada. Estas son las funciones donde, si lo miran mejor, dicen, bueno, esto es válido para todo x1 y x2 en B. Si se restringen al caso de x1 y x2 distintos, de hecho si x1 y x2 fuesen iguales, esta diferencia vale 0. Esa diferencia también vale 0 y la desigualdad es como de archivar. En realidad lo importante es cuando el x1 es distinto de x2, y esto lo pueden también escribir como que el cociente f de x2 menos f de x1 medido en norma partido por x2 menos x1 medido en norma, esa cosa tiene que ser acotada por L. Y si miran eso con todo lo que discutimos de las funciones en R, ¿qué significa f de x2 menos f de x1 partido por x2 menos x1? Ahí está la famosa pendiente, ¿cierto? La pendiente. Y claro, las funciones aquellas que tienen variaciones donde la pendiente llega a un máximo como seno, después se devuelven, la pendiente llega a un mínimo, y en realidad esto es el módulo, ojo, el módulo. En R es el módulo de la pendiente. Si el módulo de la pendiente es acotada por una constante, esa función se llama lipschitziana. Por ejemplo, la función seno es lipschitziana. ¿Por qué la función seno es lipschitziana? Hacia el ojo. Porque tu pendiente está acotada. ¿Acotada por cuánto? 1 y menos 1. No, solo por uno, porque ese es módulo, ojo, es módulo. Es cota superior, es módulo. En R esta norma se transforma en módulo. Esa norma se transforma en módulo, así que todo esto es el módulo del cociente. En el caso del seno, el módulo de la derivada es menor o igual que 1. La función seno es lipschitziana de constante 1. De hecho, no es difícil probar que seno de x2 menos seno de x1 módulo menor o igual que x2 menos x1. De hecho, lo hacen con teorema valor medio para derivadas y demuestran ese tipo de cosas. Ya, esta es la idea de lipschitzianas. Entonces, solamente para que tuvieran la idea de qué es la pendiente de la acotada, y me decían que se está terminando la clase. Sí, porque aquí es evidente, voy a poner como observación, que toda función lipschitziana, si f es lipschitziana, en B, entonces f es uniformemente continua en B. ¿Por qué? Porque tienen que demostrar que esta cosa es menor o igual que epsilon, sabiendo que esto es menor o igual que delta. Entonces miren, escriben esto, dicen que esto es menor o igual que L por delta, y se preguntan, ¿cómo será posible que eso sea menor o igual que epsilon? Tienen que demostrar que esto es menor o igual que epsilon. Entonces, sabiendo esta desigualdad, sabiendo que eso es menor que delta, ¿cómo se las arreglan? Bueno, ponen aquí su desigualdad y dicen, ¿cuál es el delta que hay que tomar? Epsilon partido en Epsilon partido por la pendiente, ¿te fijas? Esto es como la cota de la pendiente. Epsilon partido por L. Con epsilon partido por L estoy listo, y ahí he encontrado el delta que sirve para todo x. Me da lo mismo que 6, x1 y x2, porque esto es cierto siempre. Aquí ya no hay x, así que el delta no depende de x. Ahí está demostrado, bueno, que toda función lipschitziana es uniformemente continua. Ahora sí que se nos pasó la hora. Ya, suficiente. Hemos terminado con este tema. La próxima clase vamos a ver las funciones lineales continuas, y si alcanzamos vamos a comenzar con el teorema del punto fijo para terminar con toda la materia de continuidad previa a cálculo diferencial. ¿Les parece? Ya, voy a cortar mis grabaciones.